Todavía estoy en silencio. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenos días. Hola Gina, perdón, hola Erika, ¿cómo estás? Ay, qué... Dina 2. ¿Cómo estás? Hola Horacio, buenos Que, días. Hola que Gina, tengo por aquí ¿cómo estás? una repetición. Vamos a ver dónde quedó. Se me hace que... Ahí está. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Ahora sí, Erika, ¿cómo estás? Era para ver si estabas poniendo atención. Claro, claro, sí, mucha atención. Oye, pues damos inicio. Hoy jueves 10 de septiembre del año 2020. Nos faltan nada más y nada menos que 112 días para finalizar este año y estamos iniciando nuestro programa número 214 dedicado a la vibración y la salud, ¿verdad? ¿Es así? Y Así es. tenemos una pregunta muy interesante para quienes ya nos acompañan. ¿Sabes cómo afecta la energía de tu mente y tu emoción a tu cuerpo, a tu salud? Esa va a ser el tema del día de hoy. Así es que si saben cómo esta energía vibratoria está afectando, que nos platiquen o qué saben al respecto de qué les late, qué les indica esta pregunta, cómo la vibración en la que estamos puede llegar a afectar nuestra salud. Y el día de hoy, pues Horacio nos acompaña desde que iniciamos este programa. Gina también por compromisos, otros compromisos laborales, no nos va a acompañar el día de hoy, pero me siento muy afortunada de que tú me acompañes el día de hoy a hacer este programa. Es un honor para mí, Erika. Muchas gracias. Me siento más parte del programa todavía, sí. Ay, muchas gracias. Sí, por supuesto. Tenemos aquí los jueves que te tocan. Aquí, la verdad, muy emocionadas de compartir contigo. Muchas Y vamos a platicarles un poco qué tenemos para hoy, qué se conmemora. Todos los días buscamos si hay alguna efeméride o si hay algún día mundial o internacional acerca de algo para conmemorar. Algunas cosas son muy positivas, otras son para darnos alegría y otras son para hacernos reflexionar. Y justo el día de hoy es una de estas últimas. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Qué Así importante. es. Y Seguramente es un tema muy relevante en tus consultas, en tu práctica. así es, Erika. Fíjate que el tema del suicidio es un tema que desafortunadamente no es algo que ha habido algún ligero, alguna ligera reducción en el índice del suicidio, pero la realidad es que es poco eh, alentador de todos modos, porque bueno, con una persona que se quite la vida, pues no es como que lo ideal, sobre todo las condiciones y las circunstancias, ¿no? Porque bueno, se puede hablar de temas como eutanasia y como pues muerte asistida o muerte consentida, y es un tema pues verdaderamente interesante porque bueno, pues muchas personas que están en situaciones complicadas de salud, que están tratando de luchar por la vida, etcétera, etcétera, pero que llega un momento en el que están sumamente cansados, pues buscan una opción como esto, ¿no? Como la eutanasia, como pero normalmente el tema del suicidio va acompañado de una desolación, de una grandísima tristeza, de depresión, de un sinsentido y de muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, la Claro. realidad es que pues es un tema actual y como dices, es una conmemoración pues para tratar de que no suceda con la frecuencia que sucede. Exactamente, fíjate que desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido que cada 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se busque el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Fíjate, es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades, a los países. Digamos que no hay distinción en ese sentido. Y a nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Imagínate nada más. Entonces, y además, pues por ahí otra estadística dice que por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos.
Así es, para que una persona logre suicidarse lo ha pensado tanto tiempo y lo ha estado maquinando y sufriendo y analizando, porque la realidad es que pues hay quien dice, ¿no? Que es un tema de gran, pues de poco valor, ¿no? O de no enfrentar, miedo a no enfrentar, pero la realidad es que también se requeriría, creo que pues, mucha fuerza para poder llegar a ese tema, y esos 20 intentos, como dices, es un tema que va generando una angustia, una forma, los pensamientos suicidas. Por eso en consulta, y esto es bien importante y lo he dicho y lo comento donde me han invitado a participar respecto a este tema, precisamente, pues justo por el tema de que tenemos que preguntar, hay que hablar de las cosas, ¿no? No podemos hacer como que no pasa nada. Tenemos que hablar del suicidio, tenemos que ser muy puntuales en ese tema y preguntar, ¿no? Preguntarle siempre a nuestros, sobre todo, bueno, a nuestros pacientes, pero a los adolescentes que hoy desafortunadamente viven situaciones complicadas con el tema de un sinsentido y de muchísima información, pero luego tampoco es nada buena. Pues si han pensado en suicidarse, ¿no? Si han tenido ideas suicidas, pensamientos suicidas, porque pues como te digo, y ahorita lo vamos a ver justo, cómo es que van los pensamientos generando energías y vibraciones pues de muy bajo espectro. Claro, claro, sí, que fíjate qué importante el comentario, como dices, en el grupo de adolescentes, otra estadística indica que el suicidio es la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces, no evitemos el tema, enfrentémoslo, informémonos y pues bueno, vamos a hacer reflexión acerca de esto, el día de hoy en especial. Dos temas que hemos platicado, bueno, uno que estamos comentando, el suicidio, y el tema del alcoholismo, pues son justo las dos incidencias más importantes entre chicos entre 15 y 29 años de edad para incidencias de muerte. Así es, vamos a ver si ahorita logro silenciar al perro, porque si no va a estar más complicado. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, que es, ya les dijimos, la efeméride. Ahora les vamos a recordar el reto. El reto de esta semana, fíjate Horacio, fue hacer una reflexión acerca de la hidratación. Y es eso, pensar qué tanto me estoy hidratando y con qué calidad. A lo mejor de pronto, pues no siento sed y no bebo agua, pero me puedo dar cuenta que a lo mejor tomo demasiado café o demasiado refresco o jugos o que tomo muy poca agua. O sea, es como revisar qué estamos haciendo en ese sentido. Y esa ha sido la reflexión. Yo por lo pronto, sí te digo, ya llevo mucho tiempo sin tomar refrescos, trato de evitarlo al máximo. Pues no evitarlo, la verdad es que no me llaman la atención y prefiero, si no hay otra cosa, o sea, si es refresco o agua, o si no hay ni agua, porque puede darse el caso, de pronto llegas a ir digo ahorita ya no, pero cuando se iba uno a fiestas, en la antigüedad, a veces no había agua natural, ¿no? En las reuniones, eso me sorprendía. Claro. Sí, fíjate, qué bonito reto, porque la realidad es que, como hemos dicho en otros programas, la verdad, también el tema de tu cuerpo habla, ¿no? Y hay que escuchar al cuerpo, el cuerpo nos va a ir diciendo, pues, ¿qué necesita? Y es muy inteligente. Hay una parte que por ahí alguien me decía, es que mi cuerpo necesita dulce, ¿no? Y le digo, bueno, sí, puede ser, pero ¿qué dulce le vas a dar? ¿No? Le puedes dar un poco de fruta o le puedes dar, pues, Pastel. alguna dona que no te va a hacer el mejor efecto, ¿no? Entonces es distinto, pero en el tema de la hidratación creo que es indispensable en cuanto sentimos sed, pues tomar agua, ¿no? Se habla de Claro. cantidades, no 2 litros al día, 3 litros, 1,5 litros, pero sí es muy importante y en ese yo lo que me permito sugerirles es las aguas embotelladas, es un tema interesante, para que puedan mantenerse en los supermercados y en las tiendas de conveniencia por pues, 6 meses, un año, ¿no? Le quitan los minerales para que no se pudran. Y entonces, pues pierden pierde esa característica propia el agua, y entonces en realidad en vez de hidratarnos puede deshidratarnos, es algo que es importante observar.
y entonces tratar de tomar agua de purificadores, preferentemente naturales, con piedra, carbón activado, ciertas cosas, ¿no? Hay algunas marcas por ahí buenas, pero, y si no, hacerse un suero. Si vamos a tomar aguas embotelladas, tratar de ponerle un poco de limón, un poco de sal, de mar, preferentemente, o rosa del Himalaya, un poco de bicarbonato y miel. Y ese suero es maravilloso, hidrata impresionantemente, ayuda a los malestares estomacales y además alcaliniza nuestro cuerpo. Sí, fíjate que Gina justo comentaba que toma ese suero en la mañana. Yo había escuchado con todos los ingredientes excepto la miel y sí lo había probado con todas las pizcas y todo. Mira, qué bueno que nos dices que efectivamente tomar el agua embotellada, lejos de quitarnos la sed, puede llegar hasta a deshidratarnos, ¿no? Y más si es en exceso, entonces mejor ponerle mínimo una pizca de bicarbonato, seguro en algo debe de ayudar si es que no contamos con todo lo demás. Pero un día voy a probar, fíjate, no te digo, no lo había hecho con la miel y vamos a ver qué tal resulta. A ver si mañana, porque toda esta semana tenemos la oportunidad de hacer este reto, entonces mañana, lo mejor, ¿ese suero es en ayunas, No, Horacio? ese es agua de uso, o sea, tú lo tomas durante todo el día. Yo en la mañana lo que les sugiero es un shot de limón, así, 2 o 3 limones bien exprimidos, derecho, así, en lo primero que tomen para que se alcalinice el cuerpo. Todo el mundo me dice, es que me va a dar acidez. Nada, el limón es ácido en el ambiente, pero es alcalino en nuestro cuerpo y es una belleza. Entonces, Claro. pero como agua de uso, y la miel, pues lo que tiene dos propiedades maravillosas, que es antibiótico, es antiséptico, y bueno, tiene el Le da el endulzante sabor. de las sabias abejas. Claro que además no te eleva la glucosa, entonces sí, me parece un suero perfecto, lo intentaré. Ahí mañana les platico qué tal. Y, Pues muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a compartirles el lado amable de las redes. Fíjate que nos damos la tarea, bueno, tú ya lo sabes, Horacio, que a buscar algunas cosas que, pues, que nos dejen algo positivo. Y ahora encontré este tweet que es unas reflexiones que esta cuenta que se llama Pictoline ha hecho en ilustraciones y mira, habla de lo que las reflexiones que tenemos acerca de la educación y ahora que se está tomando las clases online y mira, dice, para los estudiantes que comienzan clases, sean amables con sus profesores, y viene aquí alguien que puso, mi papá tiene 53 años y me llama a diario para practicar porque está nervioso y quiere lo mejor para sus alumnos. Claro, por favor, tengan paciencia con ellos, lo están intentando de la misma manera. ¿Sabes también que me parece que es una cosa amable para los profesores prender la cámara? Si no tienen problemas con internet, si no tienen alguna situación específica, pues es también una manera amable, aunque sea un ratito, de saber que están presentes, porque también estar ahí y tener todas las cámaras apagadas, pues se siente mucha soledad en ese proceso. así es. Sí, fíjate que es un tema, bueno, yo tengo 2 hermanos docentes y le batallan, ¿eh? O sea, y son, la verdad, honorablemente muy disciplinados, sobre todo mi hermana, un poco más que mi hermano, que también es muy ordenado, pero le batallan y sufren un poco con ese tema. Eh, Hay que ser como muy cordiales, todos, ¿no? Maestros con alumnos y alumnos con maestros, pero el tema justo de los maestros es que pues de pronto se ha incrementado mucho su carga de trabajo, parece que no, no es sencillo, y eso que dices, ¿no? De pronto presencial, ellos tienen como mucho el control, lo comentaba el otro día con mis hijos, de cómo están viviéndolo ellos, y ellos sí desde una parte empática me dicen, pues sí, tratamos de tener encendida la cámara, y tengo chicos aquí que también me platican y me dicen, de pronto ves que todo el mundo se desconecta y entonces empiezan a chatear, ¿no? Y se desconectan y ya no están. Entonces, pues chicos, aprovechen a los maestros, aprovechen las clases, aporten, pregunten, porque pues eso finalmente es parte de su enseñanza, de su aprendizaje, de su desarrollo, porque en la escuela no vamos a aprender lo que nos enseñan, vamos a aprender a aprender. Exactamente, de hecho, mira, justo lo cierran con esta ilustración que dice, esta pandemia ha revelado que las escuelas son mucho más que solo escuelas.
que muchos se han dado cuenta de lo difícil que es ser profesor y de lo mal pagados que están, y que los profesores son insustituibles y esenciales para la educación. Justo Así todo es. lo que nos acabas de comentar. Y bueno, pues vamos a darle las gracias a quienes ya nos acompañan. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. Le mandamos muchos saludos. David Huerta, ay, es mi papá. Le mando saludos. Hola, Mónica papá. Galindo, por ahí, Alejandro Galindo, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Mónica Galindo Magaña también, buenos días. Erika Cordero, buen día, súper tema. Muchas gracias, Erika. Saludos, Horacio, soy tu fan, dice Erika Cordero. Mi adorada amiga de Guadalajara y mis primas. Ay, qué buena onda. Ani Gamiño, también saludos, qué bien. Fati, te saludo, qué bueno. Pati Ross, Alma Ruth, Tania y Unidad de Diagnóstico Clínico también está por aquí. Ani, saludos. Pues, María Elsa Monsalvo y Patti Ross y Alma Ruth y muchas gracias a todas. ay, sí, 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 los que yo no alcanzo a ver, qué bueno que los mencionas ahora sí, qué bueno que están Sí. aquí acompañándonos. Y pues que nos platiquen, que nos digan qué saben acerca de cómo afecta la energía a su salud, ¿no? La energía que tenemos. A ver, platícanos un poco más de eso, cómo funciona esto de la energía vibratoria y la salud, Horacio. Fíjate que es un tema hermosísimo y súper apasionante. Decía Mahatma Gandhi, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras que se transformarán en actos o en hechos, cuida tus actos porque se harán costumbre, tus costumbres forjarán tu carácter y cuida tu carácter porque formará tu destino y ese será tu vida. ¿Qué tiene que ver, qué significa esto y qué tiene que ver con mucho de lo que ahora la gente platica respecto a las terapias alternativas, ¿no? Digo yo, muy mal llamadas, porque en realidad estas terapias son ancestrales y tienen un conocimiento sumamente profundo. Todo lo que trabajamos hoy en terapia, en la psicología y en todas las ramas de la psicología y en todas las escuelas psicológicas y en todos los métodos, tienen origen ancestrales en las culturas de Medio Oriente y de la antigüedad. Y finalmente tiene una explicación científica, que esto es importantísimo, ¿no? ¿Dónde está el tema de la explicación científica? Bueno, pues la física habla puntualmente de lo que es la materia, y la materia pues es todo aquello que tiene una masa, un peso y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Así se define básicamente y de manera muy rápida lo que es la materia. Entendiendo eso, pues la materia, cuando la vamos estudiando y vamos viendo, pues la materia se compone de partículas más pequeñas, ¿no? Forman una partícula muy grande y se va haciendo más pequeño, lo vas analizando y esas pues son moléculas y luego átomos y partículas subatómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, cuando lo vas viendo en el microscopio, que de eso hablaba el Buda en algún punto, cuando habla de los 3 venenos mentales respecto al tema de la ignorancia, que no tiene que ver con un tema de escolar ni de conocimiento como tal, en ese sentido, sino es la ignorancia de la que habla el Buda como un veneno mental, era que solo creer que esto es lo que vemos es equivocado. Las cosas tienen mucho más allá para verle y entonces efectivamente esta mano pues se compone de muchas moléculas, muchos átomos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la energía, que son los dos componentes de los que vamos a hablar para poder llegar a entender exactamente el tema de la vibración, pues es la capacidad que tiene algo, un objeto o un ser o algo material, de producir un movimiento, un cambio, una transformación, ¿no? Ese es el tema de la energía. Y lo interesante es que todo en el universo está hecho de materia y energía, todo, absolutamente todo. Y como la materia no se crea ni se destruye, igual que la energía, solo se transforman, ahí es en donde empieza todo este tema, justo que decía precisamente el budismo en la alta antigüedad, pues que decía la ley del karma, ¿no? Como la materia no se crea ni se destruye y la energía solo se transforma igualmente, pues todo lo que hacemos regresa. Todo lo que pensamos vuelve, ¿no? Es un ir y venir, porque es la ley de la acción, ¿no?
la ley del karma, pues karma es palabra sánscrita que significa acción. Y entonces hay una parte de la física que muy puntual nos habla de las partículas, que es que cuando las vamos viendo, como te digo, pues tú ves, no sé, yo lo platico mucho y se los digo aquí en la consulta y se ríen, les digo, ¿esto estará vivo? Y me dicen, no. Y les digo, bueno, pues te sorprendería, ¿verdad? Claro que está vivo, por supuesto que es un ser vivo. ¿En qué sentido? En que todo lo que tiene energía tiene vida. Y ahí justo vamos a entrar al tema de qué nivel de vida puede tener de acuerdo a esa energía. Esto lo vamos observando de lo más a lo menos y entonces vamos encontrando eso que tiene moléculas, que tiene partículas, como, bueno, tiene átomos y partículas subatómicas y tiene quarks y neutrinos y así vamos así a lo más pequeñito, ¿no? Pero encontramos que al final de todo eso, una partícula muy pequeña, los átomos los podemos observar, pero las partículas llegan a un punto en el que con el microscopio más eh, grande y potente, bueno, que va disminuyendo, lo que alcanzamos a ver es que las partículas más pequeñas solo se mueven, son como unos hilitos, y justo ahí está el tema de la energía y de la vibración, que es en donde vamos a entrar a ese tema, ¿no? Entonces, todo en realidad está lleno de vacío, como les digo, pues esta mano, cuando nosotros, ya lo habíamos platicado en algún programa anterior, cuando nosotros somos quemados, incinerados y le entregan a alguien la urna, pues lo que entregan de materia es muy poquito, se transformó, pero todo lo demás era la energía, y esa energía en dónde está y dónde queda, etcétera, es un tema muy interesante respecto a si tenemos una parte espiritual precisamente, ¿no? Y lo que hace vibrar la materia, pues es precisamente la energía. No podría existir movimiento si no hubiera energía, ¿no? Y la energía, como decían los mayas, pues se compone de electricidad, magnetismo y vibración. Y eso lo tenemos en nuestro cuerpo. Nuestros huesos pasan la parte del magnetismo, que eso es interesantísimo. Y la vibración está en todo, pues todo lo que tiene vida, precisamente pues lo podemos ver, ¿no? Simplemente hacer esto sería la representación de cómo es que estamos vivos y estamos, todos nuestros órganos se están moviendo por los átomos que las forman y las partículas subatómicas, ¿no? Y entonces el punto fundamental aquí es el tema precisamente de la vibración. Y la vibración se describe como esa propagación de ondas, ¿no? ¿No? Eso es lo que se considera, es una oscilación o movimiento repetitivo que no se detiene, que no para. Y una frecuencia es lo que mide las veces que se mueve, sube o baja, se mueve una onda, entonces, y se mide en megahercios. Todo esto es ciencia, ciencia de esta, que yo digo que luego no es tan científica como la antigua, por eso digo, de las culturas ancestrales y de todo lo holístico, que lo ve mucho más completo. Pero esta explicación me encantaría que se las pudieran dar así en la escuela a los chicos para que pudieran entender cómo es que nuestras emociones y todo esto vibra y nos puede bajar nuestro sistema inmune y nuestra salud. Y entonces precisamente el tema está en la vibración. Y esta vibración que existe en todo lo que tiene materia, porque está compuesto de materia y de energía que van de la mano una con la otra, pues no para y ahí está. Y entonces es medible, todo es medible. Y entonces se mide a través de los megahercios, ¿no? O sea, de los hertz. Entonces, digamos que la vibración es el ritmo al que bailan las cosas, la materia. Ese sería como una linda alegoría. Pero ahí viene el tema justo de la resonancia, que es otro concepto muy interesante, que es el fenómeno que se produce cuando coincide una frecuencia interna con una frecuencia externa. Fíjate qué padre, Erika. Mi frecuencia va a resonar con la de otras personas, con la de otros materiales, con la de otras materias, con la de otros objetos, con la de otras situaciones. Árboles, plantas, el ambiente, personas, situaciones, ambientes, porque todo tiene materia y energía y todo está vibrando y resonando. Por eso mucha gente me dice, ¿por qué llevo 3 parejas que viven con el alcoholismo, ¿no? Bueno, pues estás vibrando ahí de alguna manera, por eso es importante resolverlo. O por qué, pues conozco tanta gente que está pensando a lo mejor en suicidarse, o por qué tengo, en fin, ¿no? Hay muchas situaciones
de por qué estamos resonando. Resonar es volver a sonar, o sea, el otro te está espejeando, ¿no? Y ahí es justo cuando, pues como todo es energía, pues la energía controla la materia, y esto es lo que es importante para que podamos entender. Entonces, tu vibración se da desde los átomos, desde las partículas más pequeñas, estas que te digo que se vuelven como hilitos, los quarks, los neutrinos, pasan a los átomos a las moléculas al todo, y entonces cuando tú me ves, pues me ves solo como, pues como Horacio, pero en realidad dentro hay el 70% soy vacío, soy esa energía que está entre las partículas que se están moviendo. Eso es como súper extraño de entender, pero así es, porque eso nos va a permitir entender las emociones, porque las emociones no las podemos visualizar como podemos mi mano, ¿verdad? Entonces las emociones, pero generan una energía enorme, muy grande. Y eso es lo que tenemos que tener súper claro. Y entonces, ya que hemos dicho muchas veces que somos multidimensionales, pues entendemos entonces que hemos hablado de 4 cuerpos, aquí vamos a hablar de 5, como habíamos dicho que son hasta 7, pero bueno, estos 5 cuerpos que son maravillosos y preciosos, pues son el cuerpo físico, que aquí está, ¿no? Es el cuerpo que tenemos, este cuerpecito caraqueño, hermoso, maravilloso, que debemos de cuidar, de hidratar y todo este rollo, que nos da el tema de las sensaciones, ¿no? Nos vincula al entorno a través de nuestros sentidos, por eso son sensaciones, porque son nuestros sentidos lo que nos vincula. Y aparejado a él está el cuerpo energético que está haciendo que se mueva. Ese cuerpo energético, pues es el que está vibrando constantemente para que el cuerpo esté vivo, justo, ¿no? Porque no puede haber vida sin energía. El cuerpo emocional es también llamado astral, porque es más sutil, vamos subiendo, ¿eh? De lo más denso a lo más ligerito. Y en ese se sienten y se aviven y se acumulan justo las emociones que van dándonos esta vinculación al entorno. Luego viene el cuerpo mental, que es precisamente el que está haciendo estas asociaciones de lo que estoy viviendo y cómo voy vinculándolo, y el cerebro va acumulando esta información. Es el cuerpo mental, pero no es el cerebro, es, como te digo, es uno más sutil. Y luego pues viene el espíritu, que nos conecta a un plano precisamente etéreo, ¿no? Que es como el éter más ligero que el aire, que sería el de los pensamientos. Y aquí, si quieren, hacemos una pequeña pausa por si alguien tiene alguna pregunta o algo, o nos quiere compartir respecto a este tema. Y solo decirles que, como dicen por ahí, decimos en el derecho, el que puede lo más, puede lo menos, o lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Mientras más elevado o más ligero es el cuerpo, domina a los otros. Por eso es importante, porque vamos a dominar a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones van a ser ordenadas a través del pensamiento, las emociones, y las emociones ordenarán nuestro cuerpo. Yo creo que vas a tener que repetirnos esto último que acabas de decir, Horacio. Mucha información, además muy, muy interesante. Mira, por aquí nos saluda Fátima Pérez, saludos, muy buen día. Ale Valtierra, saludos Horacio, me encanta oírte. Marcia Vázquez, buenos días, gente bonita. Marcia, ¿cómo estás? También por aquí está Cecilia Cerda de León, saludos. Vicente García, Lorena Camargo. Lorena Camargo dice, excelente tema, saludos. Saludos, Lorena. Pues Gracias. platíquenos o pregunta si alguien de toda la información que ya nos acaba de proporcionar Horacio tiene alguna pregunta o le surge alguna inquietud, pues ahora es el momento. Entonces, Horacio, nos decías, todo esto está conectado, pero si dejamos que uno de los cuerpos sea más dominante, ¿va a dominar el resto o entendí mal? Lo que sucede es que visualicémoslo quizás como un edificio o una pirámide, ¿no? El cuerpo físico y energético, que están vinculados uno con el otro, porque la materia y la energía están ahí en la parte más, digo yo, burda, más densa, están juntos y entonces están en la parte final de esa pirámide.
Inmediatamente después viene el emocional, que es el que, digamos, reacciona o se mueve después de lo que siente el cuerpo. Inmediatamente después viene el pensamiento, viene el mental, que te dice qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que no estás sintiendo y qué es lo que tenemos que empezar a trabajar en la inteligencia emocional, precisamente. Tenemos que observar nuestras emociones para ordenarlas, no controlarlas, como hemos dicho en otros programas. Y entonces viene la parte sutil y espiritual, pero aquí la que hace esa vinculación maravillosa es el mental, que es el alma. Los romanos y los griegos hablaban de alma de la mente, por eso decían, el cuerpo enferma cuando enferme el alma. No referían propiamente al espíritu, que es todavía más sutil, que es esa parte, ya decimos, de la divinidad, ¿no? Entonces está el espíritu, está el alma o la mente, está la emoción y el cuerpo físico y energético. Ahí están los 5. Y el que puede lo más, puede lo menos. Claro, mira, aquí tenemos ya dos preguntas. Marcia Vázquez dice, ¿cuál de estos cuerpos sería el más importante? Y te voy a leer de una vez la otra, de Cecilia Cerda de León. ¿Cómo puede cambiar uno nuestra vibración? ¿Y por qué cuando elevamos la vibración se aleja tanta gente que creíamos que era cercana y positiva y no? ¡Wow! Entonces, bueno, estas dos preguntas. Ok. ¿Cuál de los cuerpos es más importante? Y ahorita vamos con Cecilia. Muchas gracias, Ceci. Marcia, ¿cuál de los cuerpos es más importante? Todos. Por eso les digo en terapia, aquí vamos a trabajarlo todo. Por eso tenemos que hacer ejercicio, que hidratarnos, que alimentarnos sanamente, que consumir eh, alimentos en todos los sentidos, como hemos dicho, los alimentos no es solo lo que entra por la boca, sino por todos nuestros sentidos. Nos alimentamos a través de todo nuestro cuerpo. ¿Es importante el cuerpo físico? Sí, porque es el vehículo, claro. ¿Es importante el cuerpo emocional? Claro, porque ese nos ayuda a mantenernos en un nivel energético equilibrado junto con el mental para poder desarrollarnos y llegar a un punto B que vamos a entrar ahorita y vamos a comentar respecto al tema de las emociones. ¿Cuál es más importante? Todos, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es entrar en nuestra mente consciente, que como hemos dicho en otros programas, solo es habitualmente el 10% de nuestra mente, la que estamos utilizando. El consciente solo es el 10%. Debe ser más. Debemos estar presentes todo el tiempo. Una mente consciente y preparada y ordenada te va a permitir tener una emoción sana, que vibre alto, un cuerpo sano. Y esto es muy importante, y siempre lo digo. Hay una frase hermosísima. No te mata lo que por la boca entra, sino lo que de la boca sale, porque del corazón proviene. Podríamos no comer nada y podríamos estar alimentando el cuerpo, claro. Podríamos comer como las personas que quedaron debajo de los escombros en el sismo del 85 y se alimentaban de orina. Cualquiera diría, es que es terrible. Y por allá hay alguien que dice que es el agua de la vida, Chayamichan. Pero lo que quiero decir es que justo, no importa tú lo que comas en realidad, pero ojo con lo que voy a decir para que luego no vayan a decir que entonces van a ir a comerse donas y no. ¿Podrías llegar a ese punto? Sí, en un punto. Si tu mente y tu emoción están en orden y entonces, a pregunta de Marcia, ¿es más importante o es más trascendente que podamos trabajar con nuestra mente y por ende con nuestra emoción y por ende con nuestro cuerpo? Porque van en una cascada, justo visualizándolo en un triángulo, pues van de arriba para abajo. Y el que puede lo más, puede lo menos. Si tratamos solo de trabajar con nuestro cuerpo y somos atléticos y estamos fuertes y estamos sanos físicamente, pero no trabajamos con nuestras emociones y somos personas que no controlamos la ira, que somos envidiosos, que sentimos deseos, que sentimos odio, rencor, nos vamos a enfermar. Siempre, siempre. Por eso entonces quizás la pregunta, la respuesta para Marcia sería que el más importante son todos, pero sí es, el objetivo es que nuestra mente esté siempre ordenada, porque es como el que vincula precisamente las emociones y el cuerpo físico con la parte espiritual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, contestando a Ceci,
esto de por qué, o cómo Ah, podemos elevar nuestra vibración. Nos acabas de decir, si no tenemos, o sea, si nuestra vibración está siendo baja, nos vamos a enfermar, pero ¿cómo saber que estoy vibrando bajo, alto? ok. ¿Qué puedo hacer? Cuéntame. Entre más alta es la frecuencia de la que hablábamos, o sea, esta frecuencia a la que se mueve la energía, más vida genera. Y esto es medible, como se los decía, ¿no? La importancia de la frecuencia es que se mide en hercios, que es medible, que sí se puede cuantificar. Eso es importantísimo. Es una unidad que tiene claridad, o sea, que se puede establecer a través de la física. Y mientras más alta vibración, mientras más frecuencia hay, más energía hay y más vida hay. Y a menor es así. Nosotros tendríamos que vibrarnos aproximadamente durante el día mínimo entre 62, 65 y 75, 80 megahercios. Eso es medible. Y nuestros órganos también tienen una frecuencia que es medible. Pero nosotros tendremos que estar vibrando ahí. Si la frecuencia baja de 58, de 60, empieza a llegar, empiezas a morir. Es cuando ahí empiezan justo a entrar las infecciones bacterianas, virales y micóticas. Abajo de 58 megahercios de vibración, es cuando empezamos a enfermar. Y abajo de 42 es cuando empiezan ya las enfermedades muy puntuales, pero especialmente el cáncer. Abajo de 20 megahercios inicia la muerte, comprobado. Entonces, por ejemplo, fíjate que es y muy curioso porque los órganos, desde nuestro cerebro hacia abajo, van disminuyendo esa frecuencia, no porque sean menos importantes, ¿no? Porque evidentemente, pues el colon, el páncreas, son tan importantes como el cerebro, cada uno cumple con ciertas funciones, pero la realidad es que un cerebro sano, bien entrenado, por eso es el órgano que funciona con la mente, el órgano del cerebro debe vibrar sanamente entre 80 y 82, o sea, arriba del promedio del día. Por eso nuestra mente consciente es tan importante. Por eso nuestros pensamientos, y así abrí el programa, cuida tus pensamientos. Ahí está la clave, porque tus pensamientos se van a volver palabras, acciones, hábitos y tu vida cotidiana y tu destino. El corazón debe vibrar entre 67 y 70, el hígado más o menos 55, el páncreas entre 60 y 70, 80, el colon entre 50 y 60, pero abajo de los 58 empieza las gripas. O sea que cuando tenemos, por eso me encanta el reto, mi querida Erika, efectivamente cuando nos sentimos deshidratados es una señal. Cuando tenemos gripa es una señal. Normalmente los conflictos emocionales se representan a través de la gripa. La gripa es muchas veces ese conflicto inicial que va a desencadenar otras cosas. Por eso la gripa es como de las enfermedades más habituales. Y ahí empieza. Claro, no tiene que haber gripa para que enfermes de otra cosa, pero es como muy frecuente que la gente enferme de gripa, ¿no? Y entonces justo los virus empiezan a entrar en el cuerpo en 55 megahercios. Pero les sorprendería que todos podemos vibrar a 1000 ciclos por segundo. No a 70, no a 80, no a 100, a 1000 ciclos por segundo. Ese es el estado más elevado de las vibraciones a las que podríamos vibrar, como vibraba Jesús, como vibraba el Buda, como vibraban los grandes seres iluminados. ¿Es posible? Sí es posible. Y justo hay la importancia de trabajar con la mente es porque los pensamientos se convierten en una realidad. Por eso hablamos de lo que decía Gandhi. Y la visión, los pensamientos, las emociones y la vibración van de la mano. Es cómo veo las cosas. Y eso lo decía Viktor Frankl, el valor de actitud. ¿Cómo me posiciono yo ante las cosas? Habrá cosas que me gusten y habrá cosas que no me gusten. Pero si yo me quedo con lo que no me gusta y me machaco ahí el tema, es muy complicado.
Y a este tema, a este respecto, no sé si tienes alguna pregunta, Erika, algún comentario. Pues no, mira, aquí nos siguen escribiendo. Ana Carballido, qué buen tema. Mónica Galindo Magaña, si las personas con las que convivimos son de baja energía, ¿debemos alejarnos? Ahorita, a ver qué le contestas. Marcia dice, muchas gracias, Horacio. ¿Cómo se miden esos megahertz en el cuerpo o con qué? Por aquí Marce Sam nos dice, gripa o sed, estaré atenta, jeje, Dios. José Luis Llena, saludos. Muy bien, pues a ver, entonces, si las personas con las que convivimos están vibrando en una baja Por frecuencia, eso, justo cuando la pregunta de Marcia dice, ¿qué cuerpo es más importante? Todos, porque el primero que nos va a dar las señales va a ser el cuerpo físico, a través de las enfermedades o, como hemos dicho, que me encanta esa expresión, estados adaptativos de salud. El cuerpo necesita pasar por esos procesos curativos, esas crisis curativas. Cuando está enfermando no lo veamos como una tragedia, tenemos que verlo como una oportunidad. El cuerpo está enfermando y nos está avisando, no estás chambeando con tus emociones y con tus pensamientos. Hay algo que no está bien. Y por eso, pues hay que ir a terapia. Digo, porque es como tiene que estar en la canasta básica. No es para débiles, es para fuertes, porque la gente que empieza a ir a terapia y empieza a trabajar, pero lo que les digo, y con todo respeto a la medicina actual, la alópata esta que dice, te duele la cabeza y tómate un chocho. No, te duele la cabeza, piensa por qué te duele la cabeza. claro, a lo mejor solo estás deshidratado, ¿no? Y es un síntoma, porque es justo con el tema, ¿no? A veces un dolor de cabeza puede estar indicando cierto grado de deshidratación y ahí estás tomándote cosas para el dolor, ¿no? No atendiendo la causa original, ¿cierto? Muy bien. Física, que es la más rápida de visualizar. Uh-huh. Entrar a la emoción nos cuesta porque no nos hemos habilitado, pero debemos habilitarnos para el tema de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo tenemos, la pregunta de Mónica, que es, ¿cómo que tenemos que alejarnos? Sí, pero lo primero que tenemos que identificar es qué está pasando en nosotros para vincularnos con esas personas y reconocer que hay estas emociones que, como les he dicho, no son ni buenas ni malas. Las emociones no son ni buenas ni malas. Sí vibran a distintos niveles y justo lo vamos a ver ahorita, porque el doctor Hawkins, David Hawkins, que es un psiquiatra, escritor e investigador norteamericano muy conocido, él ha escrito libros como El poder contra la fuerza y El mapa de la conciencia, ha hecho muchos artículos a este respecto y da una tabla que les voy a compartir, pero habla justo de las emociones y nosotros debemos de vibrar en el ideal al día, entre 200 y 250 para estar bien sanitos. 200 o 250 megahercios promedio en el día. A partir de ahí hay un equilibrio, hay una, digamos, una tranquilidad en general. Claro, porque pues podemos tener cambio emocional por diferentes situaciones en el día, ¿no? Lo importante es tratar de estabilizar la emoción primaria o principal, ¿no? Porque de pronto sucede algo, te enojas o sucede otra cosa y brincas de alegría, pues eso puede ser, pero como dices, un promedio, ¿no? En el día. Así es correcto. O sea, como les digo, no se ya lo hablamos también en otros programas respecto al tema de las emociones. Si la emoción no debe de llevarme a pendular altamente, sino cortito. Yo paso de la tristeza al enojo, del enojo a la alegría, de la alegría al gozo, del gozo a la frustración, pero cortito, que no sea un ir y venir, porque entonces esas emociones son sumamente volátiles y nos van a hacer no estar en control. Y entonces, a la pregunta de Mónica es, ¿nos tenemos que alejar? Sí, claro, pero tenemos que ver en dónde estoy yo. Si yo siento, y aquí viene la tabla, precisamente la emoción, las dos emociones más bajas, en donde estamos muy cerca de de la muerte, de donde empieza la muerte en 20 megahercios, son la vergüenza y la culpa. Y luego arribita, pues la desidia, la apatía, la pena, o sea, la pena, que es la tristeza, y el miedo. Uh-huh. Nada más dijiste vergüenza y culpa y creo que hasta se me fue el aire. Claro,
Porque vivimos en una sociedad sumamente culpígena y que nos hace evidenciarnos respecto, por eso cuando hablo en los talleres del trabajo en equipo y del team building y de todo este rollo es, sí, la competencia tiene una connotación compleja, pero busca de alguna manera siempre que te superes tú está bien, que tú tengas objetivos y metas, pero que tú compitas para vencer al otro, esta parte lúdica que se pierde para entrar al juego, para ganarle al otro, y desafortunadamente tiene un poco este tema de hacer que el otro se sienta menos, que esa es parte de la vergüenza, justo. Y muchos platicábamos respecto a las heridas de la infancia, pues ahí tiene que ver mucho el tema de humillación, ¿no? En la infancia, etcétera, etcétera. Entonces, las más bajitas son así: vergüenza, culpa, apatía, pena. El miedo está por ahí y vibra en 100. El deseo en 125, el deseo de tener, de controlar, de poseer, ¿no? El enojo está en 150, porque aunque no lo creamos, el enojo, por eso les digo que no es tan malo, quiero decir, abajo de 200 todo es tendiente a morir, por eso tenemos que vibrar arriba de 200, pero el enojo por lo menos tiene una fuerza que te va a permitir a lo mejor ir hacia arriba, si va hacia abajo pues está terrible. El coraje y la neutralidad el coraje está en 200 megahercios y la neutralidad es 250. Ese es el punto mínimo que tenemos que alcanzar. Y justo es lo que dices tú, Erika, porque podemos pasar de una emoción a otra en el día. Lo ideal es que esa neutralidad sea, no puede ser todo el tiempo, porque no vamos a estar todo el tiempo como la balanza así en foto, sin moverse. La balanza se hizo pues para pesar, para que se desequilibre. Pero como les digo, que no sea así, sino que sea cortito el movimiento, y normalmente pues el requisito de la impermanencia es que todo va a cambiar y la balanza se va a mover, que el péndulo se va a mover, pero que se mueva poquito, no que sea un ir y venir terrible en donde nuestras emociones estén. Por eso no debemos estar expuestos ni a expensas de las emociones sin orden. Las vamos a vivir, las vamos a asimilar y las vamos a empezar a ordenar, para que cuando vengan no regresen con la misma con la misma fuerza. Siempre se los digo, me dicen, es que, ¿qué hago si me siento muy triste? Y tú dices que hay que abrazar, ¿y cómo es eso? Claro, viene la tristeza porque murió alguien, porque terminó una relación, porque hay algo que me genera la tristeza. La veo, la abrazo, o sea, acepto, lloro lo que necesito llorar, me doy un espacio para eso, observo desde mi mente consciente y digo, está bien sentirlo, me lo permito, hay un rompimiento, hay una muerte, hay un duelo, hay una pérdida, y a partir de ahí, y empiezo con otras herramientas a elevar esa frecuencia para no mantenerme en esa pena que está en 75 hercios, ¿no? Arriba de la neutralidad viene el entusiasmo, que es como esta motivación, ¿no? Que ya está en 310. ¿Se acuerdan que les dije que la aceptación es el camino para la paz? Pues la aceptación está en 350. Es una maravilla. Cuando aceptamos que alguien murió, es decir, paso de esta sensación de pérdida, pero acepto que es algo natural. Murió un niño de 12 años. ¿Es antinatural? No. Cuida tus pensamientos que se vuelven palabras. No es antinatural. Un niño de 12 años puede morir porque está vivo. Y el requisito indispensable para morir es estar vivo. Que no es lo habitual o lo común, está bien. Y que haya sido un tema de accidente, probablemente es terrible y muy fuerte. Pero la realidad es que sí puede ser. Y lo debo aceptar para poder empezar a estar entre esos 150 y 350 y empezar a equilibrarme, ¿no? Súper interesante. Mira, aquí Fátima Pérez nos dice, estoy de acuerdo que en la escuela deberían de tener una clase forzosa sobre cómo cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, y no solo como opción en talleres y terapias. Muchas gracias. Así es. Yo digo que en las escuelas, sobre todo en las escuelas de preescolar, los niños deben empezar con el tema de inteligencia emocional, pero las escuelas para padres deben ser indispensables, porque como ya no lo cursamos,
pues debemos de cursarlo ahora, tenemos que habilitarnos hoy para poder acompañar a nuestros hijos, adolescentes, niños pequeños, para tener una relación amorosa, empática, llena de aceptación, con la razón, con el amor. El amor vibra en 500, o sea, solo es la mitad del camino. Arribita está la paz. Por eso les digo que el objetivo de la vida no es vivir muy felices, sino vivir en paz. La alegría está abajito de la paz, con 540, 570 por ahí, y la paz está en 600. Arriba de 600 ya estás muy cerquita de ser el Buda. Entonces, precisamente, debemos alejarnos de personas que están vibrando bajo, sí, personas, sobre todo desde donde me vinculo. Yo soy terapeuta y tengo en la consulta pues personas que de pronto tienen estas emociones, ¿no? Yo las he tenido y es perfectamente normal, pero lo ideal es no mantenernos ahí. Si yo siento de pronto vergüenza, si yo de pronto siento culpa, si yo de pronto siento miedo, enojo, está bien, lo acepto, lo trabajo, pero voy entrando en este proceso de conciencia. A través de mi cuerpo me está hablando, me está diciendo, me está señalando, cómo se sienten esas vibraciones. Ahí va un poco el tema de la pregunta, pues creo que de Ana y de Mónica y de cómo lo voy a sentir, cómo lo voy a reconocer. Pues tu cuerpo te habla. Cuando tú sientes el enojo, ¿cómo lo sientes? Pues sientes, por eso en la terapia muchas veces decimos, ¿podrías ponerle un color? ¿Podrías dimensionarlo, decirme de qué tamaño es, qué forma tiene, en dónde lo estás sintiendo? Eso es importante, en dónde, cómo, todo esto rollo, para que tú puedas empezar a identificar. Cuando identificas, ya lo ves venir y dices, ah, aquí está este condenado del enojo. Está bien, órale, venga. Lo abrazo un rato y luego le digo, ya te puedes ir. Así es, ya sé que suena muy fácil, pero bueno, por eso les digo, vamos a terapia. Pero cuando estás con una persona que te está haciendo sentir raro, muchas veces nos ha pasado que llegamos a un lugar y decimos, qué bárbaro, la vibración se siente, o el ambiente está muy denso, muy pesado. Nos pasa de pronto en donde, pues en lugares en donde hay tristeza, dolor, en un velorio, pues el ambiente es como densón. En los hospitales, la energía puede ser muy baja, porque hay mucha tristeza, mucho sufrimiento, mucha angustia por la enfermedad, mucho miedo, ¿no? En los ministerios públicos, si la vibra es oscura, porque entre que hay pues, una situación de conflicto, hay un deseo de que el otro no le vaya bien habitualmente, y luego existe, pues también, la verdad, ahí sí, el tema de corrupción y de contubernios y cosas así, hijo, sí es como muy denso. Las prisiones, ¿no? Hay lugares que tienen por eso los templos que normalmente buscan esta parte de la paz, de la tranquilidad y del amor, pues tienen una vibración diferente, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, sí, pues pongan atención, hay que hacerle caso a nuestro cuerpo, el cuerpo no está, pero estamos tan metidos en tener dinero, complacer al cuerpo, darle placer, que nos perdemos. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestra sensibilidad para poder sentir esa vibración. Hay que vibrar alto para no enfermar. Mira, qué interesante, claro, no relacionamos a veces o no sabíamos esta relación tan estrecha que lleva desde la parte emocional y todo lo que nos genera hablar de buena vibra es hablar también de salud, ¿no? Entonces, sí, muy interesante el tema de hoy. Y me encantó que hayas mencionado, si no sabes bien cómo hacer para subir tu vibración, ve a terapia. Es una manera excelente o la vibración que estés, a lo mejor puede ser que no estés en una vibración que te urja ir a terapia, porque hay situaciones que a lo mejor nos encaminan a tomar la decisión más pronto que otras, pero decir, bueno, vamos a vibrar más alto y vamos a intentar ir a terapia. Por supuesto, y lo más importante es trabajar todos los cuerpos. Trabajamos nuestro cuerpo físico, trabajamos nuestro cuerpo emocional, trabajamos nuestro cuerpo mental. En la terapia hay que trabajarlo todo. Por eso mucha gente que me dice, voy a ir al psiquiatra porque siento que tengo una descompensación, le digo, está muy bien, muy respetable, no tengo bronca, pero si solo vas a tomar los chochos y estás trabajando en la parte orgánica, la parte químico-biológica, pues está bien,
pero si no contactas con el tema emocional, al tiempo va a reventar, va a volver, no va a desaparecer. Por eso el psiquiatra, no siempre están de acuerdo, pero los psiquiatras deben trabajar con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach, con algo que trabaje esa parte de cómo está funcionando la mente. Porque no solo podemos ver el cerebro, como lo hace el psiquiatra, y medicar, sino observar. ¿Puede haber una descompensación de serotonina? Sí. Puede haber que no estamos produciendo serotonina y entonces necesitamos un medicamento que ayude a equilibrar. Pero en paralelo, ¿por qué no estoy produciendo la serotonina? Claro. Esa es la parte importante, ¿no? Porque siempre va a haber emociones y pensamientos que nos están llevando a ese escenario. Y entonces, el Buda lo decía, 4 venenos, 4 nobles verdades. El sufrimiento existe, tiene causas específicas y son 3, que ya hemos dicho, el enojo, el apego y la ignorancia. Buenas noticias, se puede eliminar el sufrimiento. Y la cuarta, a través de la meditación. Y como hemos dicho, Erika, no es sentarse y es una parte, eso nos ayuda para que el cuerpo vaya reconociendo. Y en cuanto tú vas tomando la postura de meditación, empiezas a vibrar diferente, porque tu pensamiento empieza a ordenarse. Ese es el objetivo, una mente ordenada, eso te va a llevar a iluminarte. Claro, quizá ver cuando se necesita algún complemento médico, pues como ese boost que necesitas para empezar a transformar, ¿no? Y que de ahí una terapia, un acompañamiento, como dices, con quien hagas empatía, un coach, un psicólogo, un terapeuta, que te ayude a la causa principal. Qué bueno que se atiendan los síntomas, pero mira qué holístico es esta manera de ver todo lo que significa, ¿cómo dijiste? No enfermedad, sino estados Estado de, adaptativo de salud. los estados adaptativos de salud. Me encantó esa definición. Pues Claro, muchas sí. gracias, Horacio, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y estuvieron preguntando y comentando con nosotros. ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo la gente te puede contactar? Me pueden buscar como Horacio Guzmán, terapeuta, en Facebook e Instagram. Horacio Guzmán 3 en Twitter. 5568-04-5133 es mi teléfono directo. Y mi correo electrónico es horacio.logo@gmail.com. Y ya tengo mi canal en YouTube como Horacio Guzmán Terapeuta. Nada más que prometo ya, voy a empezar a subir todos los programas y voy a empezar ya a transmitir como hacen ellas con capa. Me parece fabuloso, qué bueno, muy bien Horacio, pues muchas gracias, me siento muy afortunada de que hoy pudimos platicar y pues me despido recordándoles el reto que es revisemos nuestra hidratación. Ya se comentó hoy lo importante que es estar atentos a las señales de nuestro cuerpo y vamos a ver también con qué nos estamos nutriendo, cómo nos estamos alimentando. Pues ha sido un placer, muchas gracias, gracias Horacio, buen día a todos y nos vemos Gracias a todos mañana. los que nos acompañaron, gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar y gracias a ellas con capa. Muchas gracias, 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 gracias. Max. Nos vemos mañana en un programa más de Ellas con Capa. Mañana nos acompaña Liz de Brujas Literarias, así es que no se lo pierdan. Maravilloso. Bye.